Si os parece, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa que comparecemos las tres vicepresidencias del Gobierno de Navarra. Como viene en el fondo, pues comparecemos Ana Ollo como vicepresidenta segunda, Begoña Alfaro como vicepresidenta tercera y el que suscribe como vicepresidente primero. El motivo de la comparecencia es daros a conocer el acuerdo del Gobierno por el cual se establece el Plan Anual Normativo para el año 24. Hay que entender que el Plan Anual Normativo para el año 24 forma parte de una política predictiva, una política pública de hacer la predicción que este Gobierno tiene en los hitos legislativos durante el próximo año, que ya está al caer. También nos comprometemos no solamente a lo que es aprobar el Plan Anual Normativo, sino también hacer un seguimiento interno de aquello que nos comprometemos, cómo va, cómo se evoluciona y, en definitiva, para salvaguardar la ejecución de aquello que prometemos. Además, este año, como ustedes saben, también se ha incorporado el concepto de rendición de cuentas a la ciudadanía, es decir, un concepto nuevo para el Gobierno de Navarra, en el cual no solamente daremos cuenta de este plan anual, sino también de los compromisos políticos adquiridos a lo largo del tiempo que corresponda por parte del Gobierno de Navarra. Lógicamente, el plan anual normativo forma parte de los basamentos de este Gobierno. Es decir, este Gobierno está conformado por un acuerdo programático con las tres fuerzas políticas, que ahora pues se escenifican a modo de las tres vicepresidencias. Ese acuerdo programático se presentó al Parlamento dentro del discurso de investidura y contó con la confianza parlamentaria que conformó el Gobierno. Es un acuerdo programático que establece 6 ejes o 6 prioridades más significativas. Las primeras de ellas relativas a lo que es la sanidad, la salud y la vivienda, también las de infraestructuras y de reindustrialización, junto con la de convivencia e igualdad. Por lo tanto, esos son también las 6 prioridades políticas que a este Gobierno le marcan en toda su legislatura. También hay que entender que en este plan anual normativo, por lo tanto, parte de estos principios y lo que queremos dar también en esta comparecencia es mostrar que este Gobierno es un Gobierno con experiencia, es el segundo Gobierno que se forma con estos gradientes políticos y el Gobierno anterior pues tiene una solvencia que le acrecenta el tema de tener pues 4 ejercicios presupuestarios, uno de ellos está vigente, también se le suma haber con eficacia luchado contra el COVID y también haber gestionado con eficacia y eficiencia los fondos europeos. Por lo tanto, un Gobierno solvente que ahora aborda un marco de impulso político, que es el que a continuación os vamos a dar cuenta, un Gobierno que cuenta con una mayoría suficiente para gobernar, un Gobierno también que es consciente del momento de tensión política que se vive, pero que esa tensión política está muy reducida en el ámbito institucional, no traspasa a la sociedad, no traspasa a la ciudadanía y que, por lo tanto, la actitud de este Gobierno, como así lo ha manifestado la presidenta del Gobierno en estas circunstancias, en este contexto, es reforzar la prudencia, reforzar la institucionalidad y reforzar el diálogo entre todos y todas. A mí me atañe dar cuenta del Plan Anual Normativo en 3 aspectos significativos. Uno de ellos es el de salud. En salud, el mayor compromiso es, en el orden legislativo, es afrontar una nueva ley foral de salud. Hay que tener en cuenta que nuestra ley foral de salud actual es del año 90, 1990, por lo tanto ha llovido bastante, 33 años, y creemos que era hora de afrontar este reto legislativo. De hecho, en la última legislatura se creó una comisión con unas recomendaciones que hacemos nuestras para afrontar este reto, para nosotros muy significativo, muy importante, de la nueva ley foral de salud. Somos conscientes que una ley no arregla por sí solo el reto sanitario que tenemos, pero
sí que creemos que con esta nueva Ley Foral de Salud vamos a afrontar una mayor integralidad entre la atención clínica, la atención primaria, y también vamos a dotar a los Asumidea, nuestro sistema navarro de salud, de una mayor agilidad para afrontar los retos nuevos sanitarios que se enfrenta. Por lo tanto, y todo ello, como nos comprometimos también en nuestro programa de gobierno, con la suficiencia financiera necesaria. En el ámbito de educación, 3 son los compromisos legislativos. El primero de ellos, vamos a afrontar que la formación profesional para el año ya 24 tenga carácter dual. Esto quiere decir, mediante un decreto foral, esto quiere decir que toda la formación profesional, desde el primer curso hasta el último, habrá prácticas de empresa como un elemento sustantivo, con un elemento muy importante para darle mayor utilidad a los estudios de formación profesional. De hecho, este mismo año ya hay 15 centros de formación profesional que cuentan con esta modalidad de formación profesional dual y, por lo tanto, es un decreto foral que para este Gobierno también tiene su importancia. En comedores escolares, en educación, vamos a seguir avanzando por la integración del comedor escolar dentro de una etapa educativa, dentro del sistema educativo. Vamos a ampliar los meses, de junio a septiembre, vamos a ampliar también los días y, mediante un decreto foral, vamos también a potenciar las ayudas o las subvenciones para las familias de desplazados, es decir, de alumnado que vive fuera del municipio o de familias más vulnerables. También, por último, en el área de educación, lo que vamos a elaborar un decreto foral para acometer lo que puede ser la convivencia, la prevención de acoso dentro de la etapa escolar, dentro de los centros escolares. Creemos que la escuela, lógicamente, es la antesala y ya de por sí ya es de la sociedad y, por lo tanto, vamos a trabajar en el ámbito educativo de la tolerancia, de la prevención del bullying, de la prevención del acoso, pero sobre todo que esa detección de cualquier situación de vulnerabilidad por parte del alumno lo puedan percibir los propios chavales y chavalas, ¿no? Es decir, que ellos tengan conciencia de que a un compañero o una compañera suya pueda tener problemas y, por lo tanto, puedan alertar sobre esa situación. Finalmente, por mi parte, en el Departamento de Presidencia e Igualdad y, sobre todo, en el ámbito de igualdad, 2 normas también que creemos que tienen significación política. La primera de ellas es un decreto foral para la mujer rural. En este sentido, vamos a hacer un desarrollo de nuestra Ley Foral de Desarrollo Rural, también de nuestra estrategia de despoblamiento, y mediante ese decreto foral vamos a favorecer lo que es el asentamiento de la población femenina en el ámbito rural, dotándoles de formación, de empoderamiento para nuevos negocios y también, si cabe, de nuevos servicios dentro del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, vamos a favorecer a la mujer en el área rural, que sabemos que por elementos estructurales, elementos culturales, viven quizás en una agudización de su situación de género. Y finalmente vamos a elaborar un decreto foral para huérfanos y huérfanas de feminicidios, por lo tanto, aquellos huérfanos o huérfanas en situación de un asesinato machista. Vamos a establecer algunas ayudas que van a ser compatibles con las que actual tenemos y, sobre todo, vamos a hacer un seguimiento de su itinerario después de haber pasado por ese trauma que, lógicamente, es un trauma devastador, ¿no? En definitiva, y por mi parte, esto es el ámbito del plan anual normativo que quería describir. Paso a continuación a la vicepresidencia segunda. Eguberri on, guztiei, felices fiestas a todas y a todos, eta bueno, taberna lehendakari ordea esan duen bezala, eta gero Alfaro lehendakari ordeak zabalduko duenak, Nafarroko herritarrok oinarrizko eskubide eta zerbitzu publiko horien sujetua gara, hala nola hezkuntza, osasuna, etxebizitza eta bar. Lurralde bat finkatzen duten eskubideak, zerbitzuak eta personak dira. Gurea bezalako komunitate txiki batean bizi gara, lan egin eta ikasten duten mugitzen dira
txikia baina oso anitza den eta nolabaiteko konplexutasuna duen lurraldea. Gobernu honen erronka gure gizartearen gizarte eta lurralde kohesio bermatzea da aniztasunarekiko errespetu osoz eta tokiko errealitate bakoitzari atxikita. Decía que, tal como ya ha expresado el vicepresidente primero, Félix Taberna, y luego lo hará la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro, la ciudad de Navarra es sujeto de derechos y servicios públicos como la educación, la salud, la vivienda, pero esos derechos, servicios y personas se asientan en un territorio. Yo voy a pasar a explicar un poco esas normas que como Gobierno nos vamos a dotar y más relacionadas con el territorio, aunque evidentemente algunas de las que ya ha expresado el vicepresidente Taberna también se refieren al territorio, pero quizás hay algunas que tienen mayor incidencia en un territorio que es plural, en esa sociedad plural, diversa. Creo que esto es uno de los valores también que este Gobierno asumimos, esa convivencia en la diversidad, en la pluralidad, convivencia no exenta de conflicto, pero que hay que resolverlo, desde luego, con el diálogo. Creo que este Gobierno es uno de los valores que, efectivamente, como decía antes el vicepresidente Taberna, también exhibimos. Yo voy a expresar un poco esas normas que, como digo, afectan más al territorio en su conjunto. Son normas que van a emanar de los departamentos de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de Cohesión Territorial, de Universidad, Innovación y Transformación Digital o del mío propio. No hay duda que en Navarra no somos una isla. Navarra está inmersa en ese mundo global en que es necesario avanzar en dos transformaciones claves: la transición digital y la transición energética o ecológica. Respecto a la transformación digital, el Gobierno de Navarra sitúa entre sus prioridades la capacitación digital de la ciudadanía, con un decreto foral que se espera aprobaremos en el año 2024, que va a permitir establecer un sistema de certificación del nivel de competencias digitales que tenga cualquier persona con reconocimiento tanto en el sector público como privado en toda Navarra. En cuanto a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, el despliegue normativo va a ser importante. Por un lado, la importancia de la ley foral por la que se va a regular la Agencia de la Transición Energética de Navarra, incluida en el acuerdo político, como desarrollo de esa ley foral de cambio climático y transición energética que se aprobó en la pasada legislatura. Tener una economía que apueste por las energías renovables, descarbonizar nuestro sistema productivo, es clave y fundamental para alinearnos con Europa y las sociedades avanzadas. Por eso esta agencia, que está contemplada, como digo, en el propio acuerdo político, va a avanzar en estos objetivos. También en el ámbito más de la industria se va a impulsar el Decreto Foral de Desarrollo Foral de la Ley Foral 1820 sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización. Poder trabajar y generar riqueza en el territorio para retener y atraer a la población, y Navarra tiene un componente industrial muy importante que hay que desarrollar. Un segundo reto legal de este año es el desarrollo normativo de la ley que antes mencionaba, la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, una ley muy ambiciosa, se aprobó en el año 2022, un hito de la pasada legislatura que en esta nos toca contemplar su desarrollo. Es sin duda la principal herramienta legal de Navarra para hacer frente a la emergencia climática en políticas de reducción de nuestra huella de carbono y adaptación al cambio climático. En este sentido, se van a aprobar dos decretos forales y un cambio en el articulado de la citada ley. El primero, lo que va a ser el decreto foral de puesta en marcha de ese Fondo Climático de Navarra, un fondo que se pretende se nutra de ingresos procedentes de instalaciones de energía eólica, compensaciones voluntarias por emisiones de CO2, sanciones por infracciones medioambientales, y esos recursos se van a destinar a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. También el Decreto Foral de Eventos Públicos Sostenibles. Ya ha culminado todo el proceso participativo de este decreto y con él se van a regular y establecer medidas de prevención, gestión de residuos, cálculo de huella de carbono, medidas de sostenibilidad ambiental en los grandes eventos deportivos y culturales que se celebren en Navarra y que congreguen a más de 2.000 personas. A esto, además, hay una modificación de la propia ley que antes hablábamos,
que exige que en los nuevos desarrollos urbanísticos se reserve un área de suelo destinada a la generación de energía renovable suficiente. Por terminar con este bloque medioambiental y de sostenibilidad, no quiero dejar pasar una propuesta muy interesante, muy importante, que tiene que ver con el transporte. Se trata de la Ley Foral de Movilidad Sostenible. Tengo que recordar que el 30% de las emisiones de CO2 vienen del transporte, de mercancías y viajeros. Hay que revertir esta situación, es un compromiso también europeo y tenemos la voluntad de ejercer plenamente nuestras competencias estatutarias para desarrollar ese nuevo marco normativo para el transporte de personas en Navarra, evaluando aquello que se proponga desde el punto de vista de la movilidad sostenible. Todas estas normas tienen como objetivo, desde luego, afrontar ese cambio climático, los retos que nos impulsa el cambio climático, la transición ecológica, hacer un espacio en toda Navarra, un territorio más habitable, más sostenible y con una mayor calidad de vida. Un territorio atractivo para quien quiera venir o volver y que suponga también retener a la población. Por eso también tenemos que afrontar el reto de esa despoblación, sobre todo en lo que es el entorno rural, porque además de la industria está la agricultura, la ganadería, todo eso que configura ese entorno rural, esa vida rural. En este sentido, se van a impulsar dos leyes, la Ley Foral de Cohesión Territorial y Vertebración del Territorio, que busca un enfoque multisectorial y transversal, con especial atención, como digo, a la lucha contra esa despoblación. El objetivo es procurar servicios básicos, atendiendo a las necesidades de la población, que posibiliten, desde luego, la igualdad de oportunidades, que dé igual dónde vivir en Navarra, para que todos los navarros y navarras, todas las personas residentes en Navarra tengan los mismos derechos, puedan ser atendidos por la Administración por los mismos derechos. En este sentido, desde luego, habrá que tener medidas y acciones de discriminación positiva para quienes apuesten por las zonas menos habitadas. Y esta ley se completará también con otra nueva ley de desarrollo rural, que busca actualizar esa ley que ahora mismo está en vigor del año 2003, que incluirá una nueva cogobernanza en donde participen las entidades locales, los grupos de acción local, los colectivos sociales y que incluyan también criterios de discriminación positiva hacia comarcas más desfavorecidas para que las políticas sectoriales actúen como palanca de estrategia de desarrollo territorial. Pero además, ya por último, termino, hay que atraer a personas, muchos de ellos navarros y navarras que se han ido en diferentes épocas. En la última crisis del año 2008 se fueron muchos navarros y navarras. Por eso queremos también impulsar esa ley que se aprobó al final de la legislatura, la Ley Foral 3/2023 de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior. Hay que hacer ahora el decreto de desarrollo, el decreto foral de desarrollo de esa ley, que, como digo, tiene como objetivo consolidar esa comunidad virtual de navarros y navarras que están en el exterior, pero también potenciar normas, potenciar servicios que puedan atraer el retorno de esas personas y navarros y navarras. Por mi parte, ahora mismo nada más. Begoña, es tu turno. Buenos días a todos y a todas. Felices fiestas. Yo voy a cerrar con el bloque relativo a medidas legislativas en materia de vivienda, de fraude fiscal, justicia restaurativa, cultura y deporte. Comienzo con el ámbito de la vivienda, que, como ha especificado inicialmente el vicepresidente Taberna, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se va a sentar el trabajo de esta legislatura. Y en lo relativo, como digo, al ámbito de vivienda, se prevé modificar la Ley Foral 10/2010 de Derecho a la Vivienda en Navarra para adecuarla a la Ley de Vivienda Estatal. El cambio está dirigido a ampliar las vías para que podamos declarar las zonas de mercado tensionado, para que en un futuro pueda servir como base para limitar precios del alquiler o adoptar cualquier otra medida de las que prevé la normativa estatal, dirigidas a fomentar el acceso a una vivienda a un precio asequible. En la actualidad, nuestra ley foral establece dos requisitos que deben cumplirse de forma acumulativa, que es que el coste de vivir en una zona de alquiler supere el 30% de la renta media de los hogares del área,
y que el incremento del precio de la vivienda de compra o alquiler en los últimos 5 años sea un 3% superior al IPC de la comunidad foral. Mientras que en nuestra ley foral, como digo, se contemplan estos dos requisitos, en la norma estatal solo es necesario acreditar el cumplimiento de uno de ellos. Por tanto, esta previsión normativa lo que busca es que la ley foral navarra no sea más restrictiva, no tenga un marco de aplicación más restrictivo que el de la ley de vivienda estatal. Igualmente, en materia de vivienda se impulsará a través de un nuevo decreto foral que regule la vivienda colaborativa para adecuarlo a la nueva realidad de las viviendas colaborativas que se quiere promover desde este Ejecutivo foral, dotando de esta manera de seguridad jurídica a este sistema de acceso a la vivienda, tal y como demandan de forma amplia tanto entidades sociales como entidades locales. En materia de Hacienda Pública, en 2024 se trabajará para implementar una medida que consideramos importante dentro de la lucha contra el fraude y, en concreto, lo que se impulsará es el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación. Se trata de una actuación relativa al conocido como software de doble uso, que es un sistema informático que permite a las empresas ocultar a Hacienda cuáles han sido las ventas e ingresos reales. En el ámbito, continuando con la justicia restaurativa, se promoverá el desarrollo de la Ley Foral 4/2023 de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias que, como recordarán, se aprobó la pasada legislatura. De este modo, con este desarrollo normativo, se persigue garantizar la existencia de este tipo de servicios, programas y procesos complementarios al sistema de justicia ordinario y hacerlo con una calidad homogénea en este ámbito en toda Navarra. En lo que respecta a cultura y deporte, se promoverá una nueva ley foral de archivos y documentos concebida para la protección, custodia y difusión del patrimonio documental de Navarra. También se contempla regular el deporte de rendimiento en Navarra, actualizando la definición y clasificación de sus niveles y estamentos, así como de las vías de acceso a los mismos, así como el impulso de medidas destinadas a facilitar la formación y el perfeccionamiento de las personas que lo practican con la finalidad de que se alcancen los máximos logros deportivos y que puedan desarrollar una carrera dual. Otras normas destacadas que prevé desarrollar el Gobierno de Navarra durante el próximo año 2024 son las siguientes. En primer lugar, la creación del Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes. También el Decreto Foral de Desarrollo de la Ley Foral 3/2023 de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior. La regulación del régimen de calificación, registro y ayudas a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, las modificaciones para el año 2025 en materia tributaria, también el Reglamento de Gestión de Emergencias 112 SOS y, por último, la regulación de las áreas de pernocta del turismo itinerante de autocaravanas, caravanas en tránsito y similares en la Comunidad Foral de Navarra, entre otras. Una vez expuesto el plano normativo, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta. Pues todo explicado entonces. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.